Dicen que el pecado más grave es negar a Cristo, y sin duda eso es devastador. Pero ¿y si te dijera que hay un pecado aún más letal, más camuflado, más mortal, que habita dentro de muchos que se llaman elegidos? Un pecado que Dios no solo rechaza, sino que detesta con todo su ser. Y lo peor, se presenta como virtud, se viste de piedad, habla con voz de sabiduría, pero por dentro está podrido, está matando la comunión, destruyendo el propósito y arrastrando almas al juicio eterno. Este pecado es tan peligroso porque no se ve, no huele mal, no grita, simplemente se disfraza. Y mientras los cristianos lo ignoran, el cielo se entristece y el infierno aplaude. No estamos hablando de adulterio, no es la codicia, ni la fornicación, ni siquiera la mentira. Este pecado es más sofisticado, se esconde en los corazones de los que más leen la Biblia, de los que más horas pasan sirviendo en el ministerio, de los que dicen, yo ya estoy en santidad. Porque sí, este pecado tiene una característica que lo hace casi imposible de detectar. Se alimenta del ego espiritual. Y lo trágico es que, mientras muchos lo acarician, piensan que están agradando a Dios. ¿Te das cuenta del nivel de engaño? Estamos en días en que el orgullo no solo se tolera, se aplaude. Personas se exhiben como si fueran la medida de la verdad. Predicadores hablan más de ellos mismos que de Cristo. Testimonios se han convertido en campañas publicitarias. Y la humildad, esa sí, esa quedó en el baúl del olvido. Dios la busca, pero no la encuentra. ¿Qué pasó con la actitud de Juan el Bautista que decía, es necesario que Él crezca y que yo disminuya? ¿Dónde están los hombres y mujeres que tiemblan ante la presencia del Señor y no se atreven a tocar su gloria? Hoy, el pecado más disfrazado se mete en los púlpitos, en las oraciones, en los consejos, en las publicaciones cristianas, que parecen más un desfile de egos que una proclamación del reino. Este pecado es el que hizo caer a Lucifer del cielo. Es el que contaminó a los fariseos hasta el punto de no reconocer al Hijo de Dios delante de ellos. Es el que causa divisiones, contiendas, crítica disfrazada de celo. Es el que endurece el corazón y debilita la comunión. Es simplemente el orgullo espiritual. Pero no creas que esto solo afecta a otros. No caigas en la trampa de pensar que tú estás limpio solo porque no te sientes orgulloso. El orgullo espiritual, a diferencia de otros pecados, no siempre se percibe con emoción. A veces se manifiesta en decisiones, en actitudes, en ese pensamiento silencioso de yo sí soy correcto, yo sí entiendo, yo sí estoy bien, y los demás no. ¿Te ha pasado? Entonces, necesitas escuchar esto. Dios no comparte su gloria, y si hay algo que Él va a resistir, es al altivo. No importa cuán ungido seas, cuánto dones, cuántos versículos sepas, si el orgullo está reinando, Dios está lejos. Y no es porque Él te rechace, es porque no puede habitar donde hay arrogancia. El corazón altivo construye un muro invisible contra la presencia de Dios. Puedes cantar, orar, ministrar, pero si el yo está en el trono, el espíritu no fluye. Y sabes lo que es más trágico, que este pecado no solo afecta tu vida, afecta a otros, porque el orgullo espiritual hace daño, mata el ambiente, enfría a los nuevos en la fe, cierra puertas, confunde, y en lugar de reflejar a Cristo, refleja carne, ego, soberbia. Así que sí, este pecado es peor que negar a Jesús, porque al menos el que lo niega puede arrepentirse con lágrimas y clamar misericordia. Pero el que se cree perfecto, el que se ve a sí mismo como ya aprobado, muchas veces ni siquiera ve la necesidad de cambiar. Y ahí está el peligro, en la ceguera voluntaria, en la santidad de cartón, en la falsa seguridad. El orgullo te convence de que ya no necesitas crecer, que ya sabes todo, que ya lograste lo que otros no. ¿Te suena? Cristo no vino a buscar perfectos, vino a buscar humildes, quebrantados, dependientes, que sepan reconocer su necesidad de Él todos los días. Porque el verdadero evangelio no es un pedestal, es una cruz
y solo el que muere al yo puede reflejar al Salvador. Por eso, si hay algo que necesitas rogar hoy, es esto: Señor, si hay orgullo en mí, arráncalo, aunque duela, aunque me humille. Pero no quiero vivir engañado creyendo que te sirvo, mientras en realidad me sirvo a mí mismo. Antes de continuar, haz una pausa de un segundo y suscríbete a este canal, porque lo que vas a escuchar hoy no lo vas a encontrar en los púlpitos modernos. Y créeme, este mensaje puede salvarte de un pecado que muchos elegidos ya cometen, sin saber que están a punto de ser vomitados por Dios. Muchos creen que el peor pecado es negar a Jesús con palabras, pero hay uno que es aún más sutil, más respetado, más celebrado, incluso dentro de la iglesia. Un pecado que se disfraza de madurez espiritual, de liderazgo, de autoridad ungida, pero que apesta en el trono de Dios. Este pecado no grita. Este pecado no necesita blasfemias, no necesita escándalos sexuales ni violencia. Este pecado sonríe en las reuniones, canta en el coro, enseña en la escuela dominical y predica en muchos altares. Es el orgullo disfrazado de espiritualidad. Y Dios lo detesta, no lo tolera, no lo pasa por alto. Dios resiste al orgulloso aunque ese orgulloso esté con la Biblia abierta en el púlpito. ¿Y sabes cuál es el problema? Que muchos líderes hoy no solo permiten ese pecado, lo premian, lo promueven. Si tienes un aire de superioridad, si te ves intocable, si hablas como si fueras el ungido máximo, te dan micrófono, te dan honra y te dan seguidores. Pero, ¿te das cuenta? Estás subiendo una escalera cuya cima es la caída, una caída dura, porque el que se exalta será humillado, y el que vive de apariencias espirituales está vacío por dentro. Este pecado es como el de Lucifer: quería el trono, no la presencia, quería la posición, no la sumisión. Y muchos hoy están adorando el ministerio, adorando su reputación, adorando su título, más que a Dios. Y lo más aterrador es que algunos hasta oran, predican y hacen milagros, pero lo hacen para su propia gloria. Y aunque la gente los aplauda, el cielo guarda silencio, porque ese pecado escondido detrás de versículos y corbatas es más repulsivo que negar abiertamente a Jesús, porque lo hace con hipocresía, con doblez, con soberbia. Y tal vez tú pienses: pero yo no soy así. Cuidado. Este pecado es silencioso. Te hace creer que estás bien, que tienes razón, que Dios está contigo, cuando en realidad estás lleno de ti mismo. ¿Has notado cómo algunos creyentes parecen vivir una fe impecable por fuera, pero su presencia no transforma? Su mirada no transmite el amor de Cristo, su boca no edifica, y sus frutos simplemente no existen. Lo alarmante es que muchos de ellos están convencidos de que están bien con Dios. Y peor aún, son respetados, aplaudidos y hasta imitados dentro de sus iglesias. Pero hay un veneno espiritual infiltrado en sus corazones. Un pecado que no se ve a simple vista, que no levanta sospechas como el adulterio o la mentira, que se disfraza de madurez, celo, santidad y hasta de doctrina sólida, pero que huele a muerte. Este pecado fue condenado por Jesús de forma tan radical que dijo que los primeros serían los últimos, y que muchos que creían tener derecho al reino no entrarían jamás. ¿Sabes cuál es ese pecado? El orgullo espiritual, la arrogancia de los elegidos, aquella altivez que nace cuando alguien comienza a sentirse especial por conocer más de la palabra, por orar más que los demás, por no mezclarse con el mundo, por tener una visión más pura del Evangelio, por defender la sana doctrina con una espada que más hiere que sana. Este es el pecado más disfrazado del reino, porque se esconde debajo del celo por Dios. Es el veneno que hizo que los fariseos crucificaran al mismo Mesías por no encajar en sus esquemas. Y hoy, este mismo veneno ha vuelto a muchas iglesias, vestido de reverencia, usando versículos como espada, pero con un corazón que ya no tiembla ante el quebrantamiento del prójimo.
Lo más trágico de todo es que el orgullo espiritual se alimenta de nuestras mejores intenciones. Nace en el lugar secreto, cuando oramos más que otros y empezamos a notarlo, cuando estudiamos más y queremos corregir a todos, cuando ayunamos y comenzamos a despreciar a quienes no pueden sostener ese ritmo, cuando servimos en silencio, pero esperamos secretamente que los demás lo reconozcan. Sí, este pecado es una sombra que persigue a los fervientes, a los que buscan a Dios con pasión, y si no se enfrenta, termina transformando al discípulo en un juez, al adorador en un acusador y al siervo en un tirano disfrazado de espiritualidad. Jesús no vino a buscar perfectos, vino a buscar humildes, y fue tajante: el que se enaltece será humillado. ¡Qué frase tan fuerte! Pero más fuerte aún fue lo que él dijo a los religiosos de su época: ustedes limpian lo de afuera del vaso, pero por dentro están llenos de robo y maldad. ¿Te das cuenta? El mayor problema no es que estés en pecado, sino que lo disfraces con lenguaje espiritual. El orgullo es un pecado que convence a su víctima de que está bien. Es como una enfermedad que anestesia, y lo más duro es que este veneno ha sido normalizado, incluso enseñado desde muchos púlpitos. Se habla de santidad, pero no de humildad, de fuego, pero no de compasión, de corrección, pero no de restauración, y así se va formando una generación de creyentes que parecen fuertes, pero están podridos por dentro. Tal vez tú, mientras ves este video, has sentido ese pequeño golpe al corazón, esa vocecita que te dice: ya no lloras por los perdidos como antes, ya no oras con dependencia, sino con soberbia, ya no corriges por amor, sino por ego. No ignores esa voz, porque esa es la misericordia de Dios tocando tu alma antes de que sea demasiado tarde. El orgullo espiritual mata lentamente, mata la sensibilidad, mata la compasión, mata la voz del Espíritu y, por último, mata tu comunión con el Padre. No lo subestimes. Dios puede resistir muchas cosas en tu vida, pero hay algo que Él rechaza con todo su ser. Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Y lo peor de todo es que el orgullo espiritual no se revela con una bandera ni con una acusación abierta. Se infiltra como una sombra que acompaña tu servicio, tu oración, tu enseñanza. Te hace comparar, minimizar, corregir desde una torre, medir a otros con una regla espiritual hecha a tu imagen. Empiezas a creer que tu forma de ver, tu línea teológica, tu estilo de liderazgo es el estándar de lo divino. Y cualquier disidencia no es un hermano en lucha, sino alguien que no entiende o que necesita crecer. Eso no es discernimiento. Eso es la voz del yo que se ha vestido de voz de Dios. Hay un engaño dentro de la iglesia que tiene cara de virtud, la idea de que estoy defendiendo la verdad, cuando en realidad estás defendiendo tu estatus. La verdad sin amor se vuelve arma. La corrección sin quebrantamiento se vuelve condena. Y el orgullo espiritual, ese que se cree elegido, que se siente separado, que habla con autoridad sin sentirse bajo autoridad, produce fracturas, divisiones, falsas lealtades y una espiritualidad donde el poder es medido por cuántos seguidores tienes y no por cuántos corazones se humillan ante Dios. Este pecado más disfrazado de los elegidos tiene consecuencias silenciosas pero devastadoras. Apaga la pasión de los que reciben tus palabras, endurece a los que podrían crecer y da licencia para la autocomplacencia a los que ya están conformes con una fe de fachada. Hace que los que deberían ser canales de gracia se conviertan en tribunales. Que la iglesia, en lugar de ser refugio de los quebrantados, sea sala de exhibición de espiritualidad aprobada. Y lo trágico es que muchos justificarán ese ambiente diciendo: es que aún no están maduros, es parte del proceso, hay que ser compasivos. Mientras el orgullo se pavimenta como cimiento y el pueblo se acostumbra a vivir con una religiosidad sin vida. Y mientras todo eso sucede, el enemigo sonríe porque no tuvo que inventar nada nuevo. Solo tomó lo que ya estaba dentro, lo amplificó, lo celebró y lo puso en vitrina. Porque el orgullo espiritual
es la raíz que permite que otros pecados proliferen sin ser detectados. La crítica disfrazada de corrección, la exclusión disfrazada de pureza, la superioridad disfrazada de liderazgo, el juicio silencioso disfrazado de preocupación pastoral. Todo está envuelto con lenguaje bíblico, con citas, con aparente celo. Pero la motivación es otra. Y cuando la motivación no es alineada con el carácter de Cristo, el resultado es una iglesia que no refleja al Cordero, sino al ecosistema de su propio ego. Este no es un llamado a la autoacusación paralizante, es una advertencia para que despiertes, porque el mismo Dios que resiste al soberbio también extiende gracia al que se humilla. Y la diferencia entre quien se mantiene en ese pecado disfrazado y quien lo rompe es simple. El que lo rompe está dispuesto a mirar su propio interior sin excusas, a recibir corrección sin resentimiento, a bajar del trono del yo y volver a la posición de aprendiz. No es espiritualidad inferior lo que se está pidiendo, es una espiritualidad real, una que se quiebra, una que confiesa, una que no necesita justificar su influencia porque su influencia viene de una fuente que no es ella misma. El orgullo espiritual se alimenta del aplauso humano, del reconocimiento, de la comparación. La humildad se alimenta de la presencia de Dios, del anonimato cuando es necesario, de servir sin buscar recompensa visible. Y aquí empieza la tragedia más grande. Hay muchos llamados elegidos que han pasado tanto tiempo en su espejismo interno que ya no reconocen que su propia voz opaca otras voces, que su unción se convierte en techo para otros, que su autoridad se transforma en barrera. Y lo peor es que predican, enseñan y mueven multitudes sin que nunca se les haya reflejado con amor esa verdad. No por malicia necesariamente, sino por costumbre. Porque el sistema los validó, la gente los vitoreó, y el silencio sobre su condición les dio permiso para seguir sin examen. Ese silencio alrededor del orgullo espiritual es tan peligroso como el pecado mismo. Porque cuando nadie te confronta, el espejo se rompe y nunca ves tu rostro. Y entonces sigues y arrastras generaciones con tu sombra disfrazada de luz. Todavía hay una salida, pero requiere algo que muchos evitan: humildad activa. No la humildad que dice «soy humilde» para recibir elogios por eso, sino la que se arrodilla, escucha, se corrige, se desconstruye, el que está dispuesto a dejar de ser la medida para que Cristo sea la medida, el que prefiere perder el aplauso del mundo a perder la comunión con Dios, porque el daño del orgullo espiritual no se corrige con más actividad, con más título, con más exposición, se corrige con rendición, con confesión, con dejar que alguien más, una voz confiable, un hermano quebrantado, la palabra, refleje lo que tú no puedes ver de ti mismo. Pero la trampa más sutil de este pecado no está solo en lo que sentimos por dentro, sino en cómo lo disfrazamos por fuera. ¡Qué ironía! Los que deberían reflejar el carácter de Cristo a menudo terminan construyendo una imagen de santidad que esconde un corazón podrido. Este pecado se disfraza con versículos, se perfuma con cargos de liderazgo, se adorna con dones espirituales y se camufla detrás de aplausos humanos. ¿Y sabes qué es lo más aterrador? Que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que estamos siendo devorados por él. Porque cuando estás atrapado en este pecado, te vuelves experto en detectar la paja en el ojo ajeno, pero completamente ciego a la viga que tienes clavada en el tuyo. Justificas tus actitudes, manipulas tus intenciones y conviertes la fe en un espectáculo donde tú eres la estrella y Dios un actor secundario. Te molesta más que otros no reconozcan tu esfuerzo que el hecho de que tu corazón se haya alejado del altar. Y el infierno aplaude, porque mientras tú piensas que estás avanzando espiritualmente, estás cayendo más profundo en el hoyo del autoengaño. Dios resiste a los soberbios, dice la palabra. No los tolera, no los ignora, no los aconseja primero, los resiste. Es como si el cielo levantara una muralla espiritual entre él y quien se cree autosuficiente, superior, dueño de la verdad,
¿Cómo podemos esperar avivamiento, milagros, unción, si estamos en guerra directa contra el carácter de Dios? El pecado del orgullo espiritual es una bomba de tiempo. Va acumulando adentro hasta que un día destruye relaciones, ministerios y hasta la fe de quienes estaban a un alrededor. Y lo más triste es que este tipo de orgullo es contagioso. Basta uno solo en un liderazgo, uno solo con un micrófono, uno solo con influencia, y la arrogancia se multiplica como levadura en toda la masa. En vez de formar discípulos de Cristo, se forman clones de ego inflado. En vez de cultivar humildad, se premia la apariencia, y el resultado es una iglesia inflada de palabras, pero vacía de quebrantamiento. Por eso hoy, antes de seguir adelante, hazte esta pregunta con sinceridad brutal. ¿Qué tanto de lo que haces para Dios es realmente para Dios? ¿Y qué tanto es para demostrar algo, probar algo, ganar algo? Porque este pecado no se enfrenta con maquillaje espiritual ni con buenas intenciones. Se enfrenta con arrepentimiento genuino, con rodillas en el suelo y con un corazón que clama: Señor, líbrame de mí mismo. Y aunque todo esto ya sería suficiente para temblar, hay algo todavía más peligroso. Este pecado no solo destruye tu relación con Dios, también te convierte en un actor espiritual. Te pone en escena en una obra donde todos interpretan papeles piadosos, pero detrás del telón reina el ego. Porque cuando este pecado se apodera del corazón, ya no se busca glorificar a Dios, sino impresionar a los demás. Se predica para recibir aplausos, se sirve para recibir reconocimiento, se ora para demostrar espiritualidad. Todo se vuelve una vitrina, una fachada brillante por fuera pero vacía por dentro. ¿Y sabes lo que más duele? Que muchos piensan estar haciendo lo correcto. Creen estar sirviendo al reino, cuando en realidad están construyendo sus propios monumentos, tallando su propio nombre en lugar de exaltar el de Cristo. Este pecado se oculta detrás de grandes discursos, de supuesta humildad, de una vida entregada al Señor. Pero Dios, que no ve como el hombre ve, escudriña lo más profundo. Él no se deja engañar por la envoltura. Él ve el orgullo, el veneno sutil, escondido detrás de cada buena obra con mala intención. Y ese orgullo, tan escondido que muchos no lo reconocen ni cuando lo tienen delante, es el mismo que Lucifer cargaba cuando cayó. Por eso es tan letal, porque no parece maligno, no parece destructivo, pero es el arma preferida del infierno para destruir elegidos. Sí, elegidos, porque este pecado no se instala en los tibios, se infiltra en los consagrados, en los que ayunan, en los que predican, en los que oran de madrugada, en los que parecen firmes, pero por dentro están luchando contra un yo que aún no ha sido crucificado. Y mientras no lo reconozcas, no habrá libertad. Mientras lo justifiques, Él seguirá creciendo. Y un día, sin que te des cuenta, ese orgullo disimulado te hará perder la sensibilidad espiritual. Ya no escucharás la voz de Dios con claridad. Ya no discernirás entre tu alma y su espíritu. Te volverás sordo, pensando que sigues conectado. Es el peor autoengaño. Es una desconexión disimulada, en la que te crees en fuego, pero en realidad estás frío. Te crees lleno, pero estás seco. Te crees útil, pero estás contaminado. Así opera este pecado. Y muchos, al no ver señales visibles de destrucción, creen que todo está bien. Pero Dios ya no respalda, ya no unge, ya no fluye. Solo permite que sigas hasta que te enfrentes con tu propia caída. Por eso, esto no es una advertencia suave, es un llamado urgente. El pecado más disfrazado de los elegidos sigue matando ministerios, destruyendo llamados, apagando unciones, y si no lo enfrentas, te destruirá a ti también. Este pecado disfrazado no solo afecta tu vida espiritual personal, sino que también genera un efecto dominó dentro de la comunidad de creyentes. Cuando el orgullo espiritual se instala en líderes y pastores, su influencia puede llegar a contaminar a toda una iglesia. En vez de guiar con amor y humildad, esos líderes terminan imponiendo reglas y estándares basados en su propio ego. Las iglesias se dividen,
los hermanos se distancian y la unidad, ese mandamiento tan claro de Jesús, se desvanece bajo el peso del orgullo. Lo más trágico es que esta contaminación espiritual pasa muchas veces desapercibida porque se viste con ropajes de verdad y justicia. Los discursos están llenos de citas bíblicas, pero la motivación no es el amor a Dios ni a las almas, sino el deseo de controlar, ser admirado y mantener el poder. Esta arrogancia espiritual crea un ambiente tóxico donde la crítica no edifica, sino que destruye, donde la corrección no busca restaurar, sino humillar, donde el espíritu de competencia supera el espíritu de servicio. ¿Te has preguntado alguna vez por qué en algunas iglesias hay tanta división, tanta queja, tanta lucha interna? Muchas veces la raíz es este pecado oculto, porque el orgullo espiritual no solo endurece corazones, sino que también ciega a quienes lo sufren. Les hace creer que ellos están haciendo la obra de Dios, cuando en realidad están construyendo su propio reino de orgullo y separación, y el precio es altísimo. Al final, no solo se pierde la bendición de Dios sobre sus vidas y ministerios, sino que también muchas almas se alejan, confundidas y heridas por la falta de amor y humildad que debían encontrar. Es un grito de advertencia para todos. No permitas que el orgullo disfrazado de santidad arruine lo que Dios ha puesto en tus manos. Solo la humildad auténtica puede romper las cadenas de este pecado. Solo el corazón dispuesto a reconocer su fragilidad y necesidad de Dios puede experimentar verdadera libertad y renovación espiritual. Por eso, más que nunca, necesitamos levantar iglesias y líderes que, lejos del orgullo, vivan con sencillez, amor y temor de Dios. No permitas que el pecado más disfrazado de los elegidos te atrape. Escucha la voz de Dios, humíllate y deja que Él transforme tu corazón para que seas un instrumento puro en sus manos.